buenas tardes a todos. Pues ya estamos en este cierre pues, de la tarde, ¿verdad? De todo este fabuloso Congreso de Nutrición y Alimentación Equina. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema de potros, de nutrición del potro. Y pues es un placer poderles presentar a los ponentes que nos van a acompañar esta tarde, que son el doctor, un gran profesional, el doctor Luis Locino, y un gran profesional también y amigo, también como el doctor Locino, el doctor Eduardo Morones, compañero y amigo ahí en la Policía Montada, que por muchos años ha estado involucrado en el manejo en el manejo de los potrillos, tanto en el manejo conductual como el manejo de la crianza de estos animales, ¿no? Y bueno, pues como hemos estado viendo a lo largo de este congreso, hay una serie de factores que determinan el crecimiento de los potros desde la gestación, desde el cuidado de la yegua antes de la gestación, es decir, la yegua que cuidamos y que debemos de cuidar desde antes de que incluso pensemos en gestarla, cubrirle sus requerimientos. Y también tenemos que cuidar la nutrición durante la gestación para asegurar el aporte de nutrientes al potro que está pues en desarrollo. Y bueno, pues tenemos que cuidar el parto, valorar adecuadamente al potro durante en los primeros días de nacido, asegurarnos de que cuenta con todas con todos los signos de salud que esperamos que esperamos ver en ellos desde que nacen, para pues asegurarnos de que la salud está asegurada y que su buen crecimiento se va a lograr, porque pues como hemos estado viendo e insistiendo, todos los ponentes han estado insistiendo en esto pues todo el tiempo. Es importantísimo que midamos, ¿no? Que midamos el crecimiento de los animales y que nos apoyemos de lo que disponemos en la literatura, de los crecimientos, del crecimiento que tienen estos animales, a través de indicadores como el peso, la alzada. En la mañana hacían unas preguntas muy particulares sobre esto, de la importancia de tener en cuenta o de estar al pendiente de de los detalles de alzada, de peso, de los ritmos de crecimiento que deben de tener o que deben de guardar, o vamos a decir así, que debe de cumplir el potrillo. Y pues mucho influye obviamente la genética, como se ha dicho. Pues ayer comentábamos que los ritmos de crecimiento van a ser distintos entre caballos de las diferentes razas. No se dispone, desgraciadamente, de mucha información. Si nos ponemos a buscar información científica que nos guíe en los ritmos de crecimiento de las diferentes razas, no es tanta la literatura, ¿verdad? Afortunadamente,
contamos con guías. Ayer presentábamos la curva de crecimiento de 6 o 7, pues no quiero decir razas, pero prototipos de caballo, y básicamente se resumen en los que crecen a ritmos normales, como esperaríamos en la naturaleza, a ritmos intermedios y a ritmos acelerados. Y bueno, pues por eso, para este congreso se invitó a que nos comparta su experiencia una persona, diría yo, de mundo, una persona que ha tenido la oportunidad de estar en muchas partes del mundo, pero sobre todo en su país de origen, Argentina. Pues ha estado al pendiente de muchos sistemas de producción equina y tiene una vasta experiencia, y pues me da gusto presentar y darle la bienvenida virtual a México al doctor Luis Locino. Él es actualmente el director del Laboratorio de Producción Equina del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Su formación es de médico veterinario, es doctor en ciencias, ha sido un profesor asociado efectivo, responsable de los cursos de producción equina 1, producción equina 2, como ya he mencionado, director del Laboratorio de Producción Equina del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, director de la Maestría en Producción Equina de la misma facultad y universidad. Ha sido docente invitado en las maestrías en Anatomía y Fisiología de Biotecnologías de la misma universidad y del doctorado binacional con la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, en Brasil. Ha sido tutor externo de la maestría en Producción y Salud Animal de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como evaluador de proyectos de investigación y de revistas científicas internacionales de la especialidad. Ha sido también evaluador de carreras de medicina veterinaria de grado y posgrado para la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Pues es un activo conferenciante, bueno, instructor en cursos de capacitación y de grado y posgrado en muchos países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, México, Estados Unidos de América, España, Portugal y China. También es consultor nacional e internacional de programas de producción y reproducción equina, en particular en lo que tiene que ver con biotecnologías reproductivas. Ha sido editor de 11 libros y coautor de 5 capítulos del libro, con una vasta productividad en publicaciones científicas y de divulgación técnica. El doctor Locino esta tarde nos va a platicar sobre consecuencias de las malas prácticas de alimentación. Adelante, doctor Locino, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos y por apoyarnos en este gran evento. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por tu presentación. Quiero aprovechar para agradecer al comité la amabilidad de invitarme como conferencista, pero igual la he pasado muy bien como asistente. He escuchado todas las pláticas, es un tema que me ha interesado toda la vida, así que he seguido con mucho interés todas las pláticas y haré algunos comentarios respecto a eso durante la mía, si puedo. Voy a compartir la pantalla. A ver. No sé si la pueden ver. Sí, se ve, doctor. ¿Se ve? Pero ¿se ve en un buen tamaño o no? Doctor, si le da en la parte de proyectar, ya con eso se podrá ver. Hola.
Doctor, si le da clic Sí. en la parte inferior de la pantalla junto al número 65 y se proyectará. Es que la barra de funciones no me deja hacerlo. Este es el problema. Voy a intentar hacerlo de vuelta. No me deja ampliar la pantalla para compartir. No sé si quieren pasarla a ustedes. Doctor, si le pone F5, Ahí va. Perfecto. Bueno, me dicen, ¿ya podemos empezar? adelante. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces quería agradecerles la invitación y felicitarlos por el nivel técnico, científico, profesional de estas jornadas. Estas jornadas han tenido algo que me gusta mucho, que es diversas fuentes de conocimiento puestas detrás de un mismo objetivo. Todos los disertantes han expuesto sus temas desde una perspectiva personal, que es algo que me gusta, y utilizando distintas fuentes de conocimiento, ensayos experimentales, experiencias personales, lecturas. Todos han compartido esto y de todas he podido tomar, y espero que todos lo hagamos, tips, información conceptual, información puntual que nos ayude en nuestra práctica. Casi todos han enfocado, y lo cual me parece muy bien, en tratar de contribuir a cómo podríamos hacer las cosas un poco mejor en la alimentación de los caballos. A mí me toca la parte de lo que está mal. O sea, al final voy a hablar un poquito de lo que está mal. No es que no me guste eso, me parece que es una cosa también importante, tratar de reconocer qué cosas hacemos mal o no tan bien, por qué las hacemos, y proponer alguna pauta de análisis y de mejora. Así que me parece bien que hayan incluido en el programa qué estamos haciendo mal, ¿sí? Como les decía, no es que no me guste, en los últimos 15 años de mi vida he ejercitado mucho esto en distintos lugares, como decía Mariano, siempre en sistemas de producción de caballos. De hecho, yo nací dentro de un sistema de producción de caballos, mi papá era productor de caballos, era veterinario, pero era criador. Así que tengo una impronta fuerte, inclusive epigenética, supongo, con el tema de la cría de caballos, ¿no? Desde muy pequeño viví dentro de estos sistemas. Y eso fue lo que me gustó hacer en la vida. Pero decía que en los últimos años, una de las cosas que he hecho frecuentemente es consultorías y auditorías de sistemas de producción, donde uno está obligado en algún punto a arrancar por lo que ve mal. Los sistemas sensoriales se entrenan a empezar a detectar anomalías, errores, en fin, ese tipo de cosas. Así que mi charla de hoy tiene más de filosófico y de experiencia que de datos puntuales. Aquí vemos un grupo voy a hablar básicamente de sistemas pastoriles, que es a lo que estoy acostumbrado a trabajar, que es lo que vemos en esta foto, y ahí vemos, después voy a volver a esto, es un tema que tengo anotado respecto a, creo que Santiago habló de esto y algunos hicieron preguntas respecto a las mulas como receptora. Esta mula que está ahí es una mula que está cuidando las yeguas con cría, ¿sí? Después podemos comentar por qué usamos nosotros las mulas como cuidadoras de los sistemas de cría. Pero en principio esta charla está basada en 4 ejes. Uno, son preguntas que me hago, ¿no? ¿Qué significa alimentar mal? ¿O qué significa una mala práctica en alimentación de caballos? Lo primero es esto, es decir, ¿qué entiendo yo por esto? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos tener la certeza
que estamos haciendo, que algo de lo que se está haciendo está mal. Sobre todo si estoy haciendo un diagnóstico de un sistema sobre alguna persona que esté alimentando mal a los caballos, siempre hay personas en el medio. Bueno, tengo que estar preparado para el contraargumento, es decir, ¿usted cómo sabe que estoy haciendo esto mal? Siempre hay que prepararse para el contraargumento, cada vez que argumentamos. La otra es, ¿qué implica? O sea, ¿qué cosas implica alimentar mal? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son las consecuencias si estamos de acuerdo en que estamos haciendo algo mal? ¿Cuáles son las consecuencias? Y el último eje o la última pregunta que me hago es ¿qué podemos hacer? Es decir, no terminar quejándonos de todo y criticando sin aportar algo positivo, digamos, ¿no? Por lo menos en esta corta presentación. Entonces vamos por el primer punto, que tratar de definir o identificar qué significa alimentar mal o qué significa una mala práctica de alimentación. Bueno, nosotros hemos creado sistemas de producción artificiales, ¿sí? Hace 6 o 7 mil años que tenemos sistemas de producción artificiales cada vez más restrictivos. Los sistemas de producción se basan en restricciones, ¿sí? Se basan en restricciones que el ser humano hace sobre los animales, básicamente sobre los animales domésticos. Una de las restricciones es sobre la alimentación. Los caballos no comen lo que quieren, y en general no comen cuánto quieren, ni cómo quieren, ni con quién quieren. Es una restricción de su libertad, de movimientos, es una restricción de su reproducción, no se reproducen con quien quieren. En fin, los sistemas son restrictivos y cada vez más restrictivos. Entonces ya es un punto a considerar, ¿no? Porque dependen de nosotros. Entonces la responsabilidad es en gran medida humana, ¿sí? La responsabilidad de las prácticas buenas o malas es en gran medida humana, porque nosotros alimentamos los caballos. Entonces serían estos tres puntos son importantes a considerar en el escenario general de lo que implica alimentar, de lo que significa alimentar mal. Alimentar mal, si yo hago este diagnóstico, implica una categorización, ¿sí? Mal o bien. Está bien, no me gusta a mí usar estas categorizaciones más bien morales de algo malo o bueno, pero bueno, aceptemos que estamos trabajando sobre el concepto de mala práctica, ¿no? Implica categorizarlo, que algo está haciendo un diagnóstico, está fuera de una norma, está fuera de algo diferente a algún patrón. Entonces, si digo que algo está mal o una mala praxis, debería ser respecto a algo. O sea, ¿cuál es comparado con qué? Casi siempre estos diagnósticos son externos. En general, la gente que alimenta mal rara vez se pregunta si está alimentando bien o mal. Le parece que lo hace bien. Entonces, debería ser con respecto a algo, y si yo hablo de una mala práctica, significa, inmediatamente pienso si hay una buena práctica, ¿no? Que es también parte del contraargumento. Cuando yo le digo a alguien, mire, me parece que esto que está haciendo no está bien. Inmediatamente te pregunta, ¿y entonces qué está bien? ¿Lo que está bien es una opinión suya o es un hecho objetivo? ¿Sí? Entonces, esto es una cosa a tener en cuenta cuando uno habla de mala praxis, sobre todo si hace un diagnóstico en un sistema, que es básicamente en lo que yo trabajo, en sistemas de producción y no en un individuo. Por supuesto que eso tiene, bueno, tengo perros aquí, igual que Gaby, muchos perros porque vivo en una especie de campo. Así que bueno, los perros van a ser parte del ruido de fondo. Entonces me pregunto si es una opinión o es un diagnóstico que está basado en una evidencia objetiva. Si es algo que es algo discutible o es algo que es un hecho determinado. ¿Hay alguna norma? O sea, respecto a algo, digo, ¿hay alguna norma que me diga esto está bien y esto está mal? ¿Cuáles son las normas? Bueno, sí, empieza a haber normativas, ¿sí? Empieza a haber normativas en el mundo, lo que llaman Code of Practice, el código de prácticas, de buenas prácticas,
en producción de caballos. No hay muchos que yo haya visto. El que pongo aquí es el de Canadá. Australia tiene uno básicamente para pura sangre de carrera, pero se va a extender al resto. En fin, empiezan a aparecer códigos de buenas prácticas y estos códigos tienen un capítulo específico respecto a la alimentación. Mire, usted si hace esto está orientado y si hace esas otras cosas no están buenas, ¿sí? Cuando me preguntan si hay alguna norma, yo digo, sí, hay normas. No hay en todos lados, pero hay normativa. Porque la mayoría de los que objetivamente alimentan mal, en general no se lo plantea, creen que lo están haciendo bien, ¿sí? Entonces, a veces es muy disruptivo y hay que tener un poco de tacto y un poco de estrategia para no generar, ya saben, toda acción genera una reacción de la misma magnitud o peor. Cuando uno plantea estas cosas, ¿no? Hay mucha gente para la cual cuando uno se los plantea le genera un shock importante porque se plantean si están haciendo daño, que es algo de lo que vamos a hablar. De cualquier manera, hacer algo que está mal, si uno logra objetivamente determinado, casi siempre tiene en la vida en general, o debería tener, consecuencias que son negativas, es decir, no es inocuo, ¿no? Puede ser la consecuencia mayor o peor respecto a algunas cosas, básicamente la salud o el rendimiento, pero casi nunca es cero hacer algo malo, ¿sí? Es un tema a considerar en la argumentación. Ahora, que no lo podamos ver o que no sea una cosa evidente, no significa que esto no exista, que el hecho de la mala praxis o el hecho de alimentar mal no significa que no exista. De hecho, la gran mayoría de las malas prácticas que yo veo son en general subclínicas, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a estos viejos dichos de Piaget, uno no sabe lo que ve, sino que solamente ve lo que sabe. Si no lo sabe, no existe, ¿sí? Siempre fue así y yo nunca tuve un problema. Es una cosa que uno puede escuchar. Acá nunca pasó nada con los caballos. Y usted viene a decirme que yo alimento mal. Esto se llama falacia ad ignorantiam, que está planteado genéricamente así. Esto lo planteó un físico ruso hace muchos años. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, bueno, que usted no lo vea o que no sea evidente no quiere decir que no exista, ¿no? Esto, está bien, esto es un poco de epistemología, pero hay que tener en cuenta cuando uno argumenta, ¿sí? Porque si uno quiere cambiar la realidad, tiene que cambiar en general a las personas, no a los caballos. Los caballos son receptores, no emisores. Un caballo no alimenta a otro caballo, es alimentado por un ser humano. Entonces yo digo, si no se puede refutar A, por lo tanto A es verdadero, y la otra falacia, el otro planteo de la falacia, si usted no puede demostrar que A es positivo, bueno, por lo menos que A es verdadero, por lo tanto A es falso. Estas cosas son importantes para considerar cuando uno va a plantear argumentos, ¿sí? Más vale que si uno hace un diagnóstico, tenga cómo fundamentarlo en algo que no sea solamente una opinión, porque las opiniones, ya sabemos, son discutibles y no es necesario que sean verdaderas. De hecho, rara vez lo son, pero son opiniones. Me gusta siempre poner esta frase de Christopher Hitchens: lo que puede afirmarse sin evidencia puede desestimarse sin evidencia. Si yo cuestiono algo y no muestro una evidencia, la persona lo puede desestimar de la misma manera en que yo lo estoy estimando. Entonces, vuelvo al eje. A veces me voy un poco. ¿Qué significa? Algo fuera de una norma, algo fuera de un estándar. ¿Qué otra cosa significa? Inmediatamente pienso en la palabra riesgo, ¿sí? Inmediatamente pienso en la palabra riesgo, pienso en la palabra consecuencia, ¿no? En un daño físico o en una pérdida de la salud o pérdida del bienestar. Cuando uno empieza a hablar de las consecuencias,
ya la cosa cambia, ¿no? Las consecuencias inmediatas y clínicas, o mediatas y subclínicas, ¿sí? A largo plazo, mediano plazo, como hemos visto durante estos 2 días, ¿no? Pero el tema, cuando uno empieza a hablar de esto, ahí la gente empieza a prestar atención, ¿sí? Ni hablar de los problemas transgeneracionales, ¿no? En la otra generación. Después conversaremos un poco de eso. Pero también empieza a prestar atención cuando hablamos de la palabra rendimiento, es decir, la pérdida de rendimiento o individuos que no están al máximo de su rendimiento porque estamos alimentándolos mal. Lo hemos visto de todos los días también, ¿sí? El daño físico, la laminitis, el cólico es el principal, y la laminitis y los animales obesos, la pérdida de rendimiento y la pérdida de eficiencia del sistema para lo que esté ese caballo. Pérdida de eficiencia en índices de preñez, en tasas de destete, la pérdida de eficiencia en la curva de crecimiento, en los índices de masa corporal, la pérdida de eficiencia económica, la pérdida de eficiencia o rendimiento físico en animales de competencia. En fin, ya empieza a tener otra contextualización. Ya no es solamente una práctica que uno la hace bien o mal y, bueno, siempre le dice así. No, cuando uno habla de todos estos puntos, empieza a cambiar, por lo menos es mi visión. Entonces me pregunto, tratando de entender por qué hacemos estas cosas mal, me pregunto si el contexto condiciona las malas prácticas en algún punto. Mi respuesta es que sí, obviamente sí. Los sistemas no pastoriles o los sistemas de confinamiento, la cría y la producción en sistemas en confinamiento, en mi opinión, predispone, uno diría, bueno, pero en esos programas yo tengo todo controlado. Sí, claro, más o menos, porque es un herbívoro que camina y come pasto y vos lo tenés encerrado como si fuera un novillo en un corral. Sí, está más controlado, pero la responsabilidad es mucho mayor todavía. Y para mí, la probabilidad de cometer errores es alta. Otro contexto es la inducción. La inducción, lo que hablábamos, algunos de los disertantes hablaban de eso, ¿no? Las dietas que se pasan entre propietarios, entre vecinos, entre entrenadores, entre jinetes. Este anda bien porque le doy estas cosas y preparo un elixir mágico, una mezcolanza de cosas. Eso se llama inductivo, ¿sí? El marketing también es algo inductivo, digamos, ¿no? La imitación, nos gusta imitar, ¿sí? Es algo muy de los primates. Nos gusta imitar cosas, entonces todas estas cosas son contextuales. Es contexto de a poquito, el que padece esto es el caballo, ¿no? Estamos hablando de que el humano es el que está en el medio. Por supuesto, la alimentación está llena de dogmas y de estereotipos. En cada país hay un dogma distinto. En algunos países la alfalfa es espectacular y en otros es veneno. En uno la paja y los desechos de la cosecha de la avena se pueden utilizar y se usan dogmáticamente hace 100 años, 200 años, y en otro es como darle veneno. Entonces yo que he andado por muchos lugares, veo esos dogmas que casi siempre son opuestos, digamos, ¿no? Dogmas y estereotipos. Aquí alimentamos de esta manera. Bueno, eso se traslada transgeneracionalmente entre criadores, padre a hijo, propietario, jinete, en fin. Los recursos económicos también es un elemento contextual importante para mí. El bajo recurso económico porque está muy condicionado a lo que va a elegir para la dieta. Entonces, a veces hace una mala práctica, pero porque no tiene opción. Y el alto recurso económico, especialmente el altísimo, digamos, el exageradamente alto, comete más errores que el que tiene bajo. Después podemos conversar de eso. He tenido muchos clientes así. Por supuesto que son huesos más duros de roer, eso, ¿no? Porque dice, yo no tengo una limitante económica y usted me dice que estoy haciendo mal esto, cuando en realidad me sale carísimo. Bueno, hay un punto a estudiar. El escenario físico o el escenario geográfico también es un condicionante.
también lo vamos a ver. Y por supuesto la ignorancia es un condicionante contextual, ¿sí? No saber que uno está haciendo. Bueno, ¿por qué uno se mete a hacer cosas que no sabe? ¿Por qué yo no me meto cuando subo a un avión, pero no le digo al piloto, a ver, córrase, que yo voy a ver qué tal me sale esto? No, yo no sé hacer eso. No me meto. Ahora, alimentar caballos sí me meto. Bueno, es otro punto, ¿sí? Es otro punto. El tipo de caballos también es otro punto a considerar, ¿no? Entonces, un resumen de esto que acabo de decir son estos 3 puntos: los sistemas, los animales y los humanos, ¿sí? Que tienen que ver en estas reflexiones o conjeturas sobre qué significa alimentar mal y cuáles son las consecuencias. Me pregunto, ¿el escenario importa? Y sí, acá arriba tengo 2 fotos de sistemas pastoriles, ¿no? Un sistema pastoril extensivo, los caballos están sueltos en cientos de hectáreas, con gramíneas que son naturales, y ellos qué hacen, ahí están todos comiendo pasto. Comen y comen y comen y comen, mucho consumo, pasto de mediana a baja calidad, aumenta el consumo, están muchas horas caminando y comiendo. Al lado están todas estas yeguas en una pastura de alfalfa, ¿sí? Tiradas en el piso los potrillos, con un alimento de altísima calidad, pero en un contexto mucho más cerrado en cuanto a la población de animales. Y debajo tenemos 2 sistemas no pastoriles, ¿no? El izquierdo, esto es en China y esto es en Qatar, ¿sí? 2 sistemas no pastoriles, básicamente arena. De hecho, en este de la derecha está en medio de una tormenta de arena que se viene ahí atrás, si la ven. Son sistemas no pastoriles donde los animales están en confinamiento extremo y donde el acceso al pastoreo o al forrajeo, lo que hablaba Tamara al principio, es inexistente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo de este potrillo, se comen arena, ¿sí? Comen arena, hasta 2 kilos por día pueden comer o más, ¿sí? de arena. Entonces, el escenario importa, y sí, importa. En todos los escenarios se pueden cometer errores, ¿sí? Pero en algunos es más posible que se cometa, ¿no? En el confinamiento extremo, individuos, este es un grupo de yeguas preñadas, o sea, las yeguas no salían de ahí durante toda la gestación. Esto es en Centroamérica, esto es en España, esto es en China y esto es en Qatar. Animales en confinamiento extremo, miren el estado. No veo animales en un estado que me guste, criados en un confinamiento extremo. Por más alimento, por más cantidad y calidad, entre comillas, de alimentos que le den. Entonces, el confinamiento extremo, o lo que aquí llamamos el feedlot equino, también es un punto que contribuye a cometer errores, ¿no? Estos sistemas, bueno, aquí literalmente tipo feedlot de bovino. Este es un sistema un poco más amable, que tienen un patio, pero estos sistemas de confinamiento suelen llevar a estados de conflicto social o de aislamiento que muchas veces terminan en estereotipias o vicios, como comentaba Tamara, comiendo arena, comiendo cortezas, comiendo básicamente madera, ¿no? Entonces ya ahí empiezan a mezclarse las cosas, ¿no? Empieza a mezclar el bienestar o el malestar junto a la mala práctica de la alimentación. Y empieza todo a complicarse aún más, porque empieza a meterse la salud en el medio, la salud ya clínica, físicamente. El otro punto, ese es el contexto, el otro punto eran los animales, ¿sí? Es decir, ¿qué significa alimentar a estos animales, ¿no? Un animal de show que prácticamente no tiene actividad física, uno no tiene una actividad física importante, o individuos que
que está bien, hacen un ejercicio importante durante cortos periodos de tiempo, muy cortos periodos de tiempo. Son atletas de alta performance, pero muy corto periodo de tiempo, a diferencia de una yegua de polo que entrena 5 días por semana, juega 2 prácticas y un partido de muchos minutos. O sea, ese es un deporte extremo, un caballo. No es que sea el único, pero uno ve caballos haciendo ejercicios ahí y son completamente diferentes, ¿no? Las razas son diferentes, el tipo de caballo es diferente, el tiempo de ejercicio es diferente, la intensidad es diferente. Igual que todos estos, ¿no? Entonces, hemos creado una diversidad inmensa de individuos competitivos y lo metemos todo dentro de 3 categorías: ejercicio intenso, ejercicio intermedio. Me encantó lo que dijo la doctora Moore, al fin escuché a alguien que dijera eso, sobre la sobreestimación de los requerimientos de energía en animales en entrenamiento. Espectacular son esos 2 papers. Esa es una perla importante dentro de las muchas que hay en esta jornada. Esta es una que no hay que dejarla pasar, ¿sí? La sobreestimación de los requerimientos de los caballos en ejercicio. Es una cosa a pensar. Entonces, porque si esa norma está mal, bueno, cumpliendo la norma, hacemos una mala praxis. Ese es un punto importante a pensar, ¿no? Entonces, claro, en animales de producción que están hechos para que los maten y los comamos, es una cosa, digamos, ¿no? O animales que son 100% mascotas. Los caballos están en el medio. Están en el medio básicamente porque están muy cerca del ser humano, son longevos, duran muchos años, viven muchos años, tienen un universo muy variado de endpoints, ¿sí? De objetivos. O sea, no tiene uno, no es producción de leche, producción de carne, no, muchísimo. Y tienen dos cosas que tienen los otros. Tienen factores afectivos como las mascotas y factores económicos como los animales de producción de carne o de leche. Pero la gente quiere ganar plata, también, también. Quiere ganar concursos, quiere vender los caballos caros, quiere vender semen, quiere vender embriones. O sea, quiere hacer negocio. Pero también los quiere, ¿sí? Cosa que no ocurre con la vaca, los cerdos, en fin. Entonces, está en el medio. Y a veces la definición de qué significa alimentar bien o alimentar mal es más conflictiva, ¿no? Por eso yo creo que el rol humano en estos sistemas artificiales, con ese efecto emocional alto que tiene esa condición empática con los caballos, es algo positivo y negativo al mismo tiempo en el análisis de este tipo de cosas, ¿no? Me pregunto yo cuál es el conocimiento real que el humano que alimenta caballos tiene. ¿El conocimiento formal o es informal? ¿Es inductivo? ¿Es un conocimiento que proviene solamente de la experiencia? ¿De dónde viene ese conocimiento? No hay que olvidar que el ser humano va a elegir el camino más corto, casi siempre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alimentar 5 veces por día, es difícil, porque en la mayoría de los sistemas les encanta que las cosas en la vida sean prácticas. No importa si están mal, pero si son prácticas, está bueno. Yo es algo que yo detesto. Las cosas están bien y están bien. Si son imprácticas, no me importa. Si es mejor alimentar 5 veces por día, hagámoslo. Pero como es impráctica, no va a ocurrir. Va a ocurrir, alimentamos 2 veces por día y en el mejor de los casos 3 a los animales que están estabulados. Porque uno busca la conveniencia, la practicidad, en fin, siempre hay alguna excusa. El contexto del sistema, el contexto de la escala productiva, los objetivos, la cantidad de dinero que hay disponible, todo esto está condicionando también al ser humano, ¿sí? Al ser humano, que yo me estoy dirigiendo a eso porque somos los que alimentamos, ¿no? Y por último, espero que esto no caiga mal, en la alimentación de los caballos está en manos de aficionados, o sea, porque la cría de caballos está en manos de aficionados. Esto es lo peor que uno le puede decir a un criador, ¿sí? Igual yo lo digo, pero
dándole la vuelta. Es lo que creo y es lo que veo, ¿no? Es un sistema que son no profesionales. Entonces la alimentación no está en manos de profesionales, está en manos de aficionados. Y esto no es ni bueno ni malo, es así. No estoy diciendo que eso está mal. Digo, claro, va a haber problemas, ¿sí? Es como si yo me pongo de piloto, que probablemente el avión se caiga, digamos, ¿no? Entonces, no es gratis. Entonces la gente, los creadores ponen, son 4 fotos yo con cría, ¿no? Preñadas y con cría. Estas están comiendo soya, estas están comiendo festuca, estas están comiendo ryegrass y estas están comiendo alfalfa. O sea, la misma categoría, en sistemas pastoriles, tienen 4 dietas diferentes. Uno se pregunta, como este dibujo que tengo aquí, ¿qué está bien de esto? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál es el criterio de ponerlas en una festuca, en una soja que está con floración, digamos, ¿no? Con 24 o 25% de proteína? O en una gramínea. ¿Cuál es el criterio que están usando para diseñar estas dietas? ¿Sí? El cómo tiene mucho que ver con las prácticas, ¿no? Porque supongamos que este alimento sea correcto, ¿no? Para esta categoría de potellos destetados, lo que nosotros llamamos recría 1, ¿no? Aquí en Argentina es muy común utilizar estas cubiertas de tractor cortadas al medio, que yo detesto, pero es una de las cosas que más les gusta a los criadores porque es barata, ¿sí? Y al que da de comer le encanta porque además es práctica. Es barata y práctica, pero yo hago la cuenta barato y práctico, casi seguro que es malo, ¿sí? Obviamente es malo, donde ustedes ven que el caballo adulto que está con los potillos es el único que come, estos no comen y estos 2 dominantes son los que están comiendo esta dieta. Entonces uno está comiendo 2 kilos y el otro 100 gramos. Esto ocurre así. Entonces estas yeguas que son las dominantes comen el concentrado y esta misma cantidad de concentrado se divide en todas estas yeguas que están aquí, ¿sí? Este que es el dominante come y los demás no comen. Entonces no solamente pasa por diseñar el alimento, sino cómo, quién, dónde. Entonces, son muchas preguntas que hay que responderse cuando uno empieza a analizar estas cosas, ¿no? Claro, es mucho más complejo diseñar instalaciones para que los potrillos de recría coman uno por uno, digamos, ¿no? Que yo me asegure, tenga la certidumbre de que cada uno de ellos comió lo que tenía que comer, porque además yo tengo la curva de crecimiento de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, con cierto grado de certeza. Muchas cosas, midiendo, ¿sí? Midiendo. Evidencia clínica, score corporal, los índices de masa corporal, no solamente medirlos y pesarlos, sino medirlos. Pero la evidencia clínica directa es el rendimiento también, patologías específicas, es decir, si el caballo tiene episodios de diarrea, de problemas de aplomo, de laminitis, en fin, cólico. El uso de indicadores es una excelente fuente. Son en general indirectos, ¿no? El peso, el índice de masa corporal, la ganancia de peso diaria, indicadores metabólicos, ¿no? Lipopolisacáridos, proteína de fase aguda, biomarcadores, en fin. Hay una inmensa cantidad estamos entrando en una era en que los biomarcadores son como la élite de lo que podemos pedir. Después pasará de moda, pero algo quedará, digamos, ¿no? Eso está bien. Los estándares que tenemos, el NRC o el INRA o todos los demás que uno conoce en distintos países, son estándares, ¿sí? Y acá no sé si levantan la mano para mí o qué tengo que hacer yo. Bueno, las normas son distintas a los estándares, ¿sí? Los estándares son estándares científicos, y las normas son en general normas que a veces las ponen los gobiernos provinciales o las asociaciones de criadores sugieren normas, ¿no? Normativas. Entonces hay 4 o 5 elementos que me permiten
salirme del hecho que sea solamente una opinión. Bueno, hablaron de esto hoy, ¿no? Los biomarcadores. Ya nosotros hacemos estas ecografías hace unos años ya, como un complemento, las curvas de crecimiento que incluyen las medidas, ¿sí? El peso y las medidas, con esto sacas el índice de masa corporal, y eso te permite tener una idea mucho más ajustada, ¿no? Entonces sí hay formas de saber, que no sea solamente mi impresión personal. ¿Qué implica? Implica riesgo, ¿sí? Implica ineficiencia, prefiero definirlo con una sola palabra, ¿no? Riesgo e ineficiencia, dos cosas, riesgo para la salud e ineficiencia productiva y económica, ¿no? En general, estas cosas están relacionadas binomialmente de exceso o defecto, ¿sí? En la alimentación, por eso lo pongo como aparte. Los más vulnerables en la escala productiva, bueno, son los huérfanos, digamos, ¿no? Que por suerte son cosas raras, rarísimas. Existen, a los estudiantes a veces les gusta esto, ¿no? Porque es el hecho de la hospitalización. Yo no quiero ver enfermos en un sistema de producción, ninguno, cero. Así que para mí estas cosas son como anomalías, ¿no? Raras, pero pueden ocurrir y hay que estar preparado. Los viejos, 9%, 8, 9% de la población, de un sistema de cría o de producción, pero son 8, 9%, 10, no es la mitad son viejos, porque eso ya sería un sistema extraño, digamos, ¿no? Puede existir, pero son extraños. Enfermos, bueno, enfermos, obesos, 1, 2%. O sea, poblacionalmente, o sea, hacen mucho ruido porque habitualmente son el que el dueño más quiere, el que vale más plata, pero poblacionalmente es la menor parte. Pero son muy vulnerables. Estos son muy vulnerables, ¿no? Hay que tener un plan para eso. Y los otros tres, que son la yegua preñada y con cría, el potrillo en crecimiento y el adulto en ejercicio extremo, definiendo claramente qué significa eso, estos tres son categorías muy vulnerables, donde uno puede cometer errores que inclusive pongan en riesgo la vida de los animales y por supuesto ponen en riesgo el rendimiento y la eficiencia, ¿no? Entonces, si yo tuviera que elegir, elegiría estas tres categorías: la yegua parida y preñada, y aquí es donde tengo este tema con Mariano, que voy a contestar. ¿Por qué digo que esta yegua en gestación 1 no debería estar en mantenimiento? Porque esa yegua está en lactación 1. Entonces, toda yegua que está en gestación 1, o sea, está en la primera fase de la preñez, debería estar preñada en un sistema ordenado y eficiente. Si no está preñada, es una anomalía, ¿sí? Puede ser que sea una potranca que está entrando en la primera preñez, 6, 7, 8, 10% de los animales, pero las yeguas de cría, si uno quiere tener un intervalo entre partos menor a 12 meses, tiene que estar, como en esa foto, parida y preñada, ¿sí? Preñada en el primer ciclo o en el segundo ciclo posparto, ¿sí? Si es una receptora de embriones, con más razón todavía. Entonces, esa yegua está, ya vamos a ir más adelante. Pero esa es una categoría súper importante para mí. Ellos son una categoría muy importante, ¿sí? Los potrillos de recría 1. Recría 2, que nosotros llamamos a los potrillos que están entre el año y el año y medio, ya es menos peligroso. Pero entre el 6 meses y un año, que recría 1 es una categoría muy vulnerable. Y por supuesto, estos son una categoría muy vulnerable porque estos son la exposición de todo un sistema. O sea, todo el sistema está sustentado en esos individuos, ¿no? En la performance de esos individuos. Entonces, que están expuestos a comer lo que nosotros le damos, punto. Ellos no están forrajeando. Estos sí, pero estos no. Ellos están en confinamiento y comiendo lo que nosotros le damos, bien o mal. Entonces, en esa categoría, y aquí tenemos una de mis mulas con su cuarta cría, creo que era esta cuarta o quinta cría. Bueno, esta cría es una mula también, ¿no? Es un embrión de mula en una mula. Bueno, aquí esto es una mulita, esto es otra mulita.
hacemos muchas mulas aquí. Pero uno se pregunta, bueno, si es una categoría vulnerable, ¿hay alguna definición de lo que significa alimentarlas bien? Bueno, hemos escuchado buenísimas presentaciones sobre eso. Yo no voy a entrar en ese tema, pero hemos escuchado buenísimas presentaciones desde lo que habló Gaby en su experiencia clínica, práctica en sistemas de cría, hasta lo de Morgan, que fue una conferencia muy sustentada en resultados experimentales sobre cada una de las cosas que ella habló. Entonces, si uno logra unir las dos cosas, bueno, vamos a salir con un concepto, al menos qué cosas no deberíamos hacer con ellas, ¿no? Y qué cosas sí deberíamos tener en cuenta, ¿no? Porque este hecho de los efectos ambientales subclínicos potenciales a largo plazo cuesta que los propietarios o los dueños asocien lo que ellos hacen 5 años después con lo que comió la madre antes. Es difícil de creer, inclusive, ¿no? Entonces uno tiene que tener una sólida argumentación teórica. Yo no sé si me estoy pasando con el tiempo. Bueno, avísenme, ¿no? Imagino que Mariano me está tomando el tiempo. No, Entonces, tranquilo, perdón, tranquilo, bueno, doctor, tenemos tiempo. gracias, Mariano. Entonces, esto que yo tenía puesto en que la nutrición materna, esto estaba antes de que hablara Morgan, pero es tomado de Pascal Chabat, que fue, bueno, su directora, que la nutrición materna es condicionante del fenotipo adulto, es muy condicionante del fenotipo adulto, además de la raza y el genotipo, pero fíjense desde el periodo periconcepcional, gestacional y lactacional, todo el impacto que tiene esa categoría. Por eso digo que es como la reina del sistema, ¿no? Entonces, por eso es que a veces me da rabia cuando escucho, bueno, ya está preñada ahí, que se vaya al campo y ahí la dejamos tranquila. Dejarla tranquila está bien, eso está bien. Ir al campo también está bien. Ahora, no ocuparse de su nutrición no me gusta tanto, ¿no? Porque este es un punto crítico, ¿no? El ambiente materno durante la gestación ya hemos visto claramente en las presentaciones que modulan la expresión del potencial genético. Entonces, todas estas cosas de las que hablaron, la integridad de la placenta, el hecho de la energía, la obesidad, la sobrealimentación, el selenio, la vitamina E, el cobre, la arginina. Bueno, yo tengo estas slides donde intento ejemplificar que no es una sola cosa la que uno tiene que ver, ¿sí? Y no pasa solamente por desparasitar y vacunar la yegua que está preñada. Porque ese es un hecho así como puntual, que está bien. Lo otro es algo que hay que pensarlo muy bien. Y no es para aficionados. Y estas, por supuesto, cuando están preñadas, están en el pico de lactación, bueno, están haciendo durante ese tiempo completando la organogénesis, lo que hablaba hoy Morgan, ¿no? Y encima una yegua vieja, multípara, que es su parto número 6 o 7 u 8, y que no ha perdido ninguna preñez y que su intervalo entre partos sea menor a 12 meses, y tiene lo que yo llamo una depresión crónica de macro y micronutrientes, es decir, lactando y formando el individuo, lactando y formando el individuo, todo el tiempo. Y la dieta a veces de esas yeguas es la misma de cualquier otra yegua preñada. Entonces la categoría no es la yegua preñada, es una yegua que está preñada, pero está en lactación 1 o lactación 2, es otra cosa. Y si además es viejita, es otra cosa, ¿sí? Bueno, ya hice mi defensa de esta categoría de yegua. La siguiente categoría vulnerable es, por supuesto, los potrillos en crecimiento. Los potros en crecimiento, por supuesto que este escenario es completamente diferente a este escenario, además ven el estado. Los potrillos es otra cosa, ¿no? Un potrillo que camina lo que tiene que caminar por día, el fitness de ese potrillo es completamente distinto a uno que está encerrado y está comiendo concentrados todo el día, digamos, ¿no? Entonces, uno los ve, eso es posible ver, y por más que la curva de crecimiento te dé en cuanto al peso, uno tiene que mirar el fenotipo del individuo, ¿no?
como un todo, no solamente los valores que hay que tomar, digamos, ¿no? Entonces, esta categoría, la recría 1, que llamamos nosotros, es una categoría que tiene rapidísima velocidad de crecimiento, por eso es vulnerable, el máximo potencial de ganancia diaria de peso, gran susceptibilidad a las enfermedades osteocondrales juveniles, como hablaban hoy, son muy dependientes de la dieta porque ya están destetados, van a comer lo que nosotros le demos, estar en un periodo de socialización activa, que es una cosa importante para ellos y para su futuro. Y por supuesto son susceptibles, es como los niños que tienen, no sé, 6, 7, 8, 10, 11 años, que se golpean, se caen de todos lados y hacen todas las macanas a vida y por haber. Bueno, y estos son esa categoría, ¿no?, de niños, susceptibles a muchas cosas, y los errores graves, o sea, los errores leves son compensables, bueno, sí, puedo admitir eso. Los errores graves no son compensables, ¿sí? Entonces yo prefiero, cuando hablo con los productores, prefiero remarcar eso. No especule con que después se van a acomodar cuando lleguen al año y medio. Los errores que ya cometimos, aunque no los veas, van a ocurrir cuando empiece a competir, probablemente, ¿no? Porque el endpoint de un sistema de producción no es un potrillo. El potro es un estado intermedio, la yegua preñada es un estado intermedio. Entonces, a la mayoría de los propietarios no les interesa eso, ni siquiera lo quieren ver. Les gusta ver un adulto sano y competitivo. Ese es el endpoint, ¿sí? Lo que está en el medio, en general, para ellos es un gasto de dinero y es un área problemática de los veterinarios, que siempre tienen que estar haciendo algo. Quieren ver eso, ¿sí? Un adulto en competencia. Pero ahí hay que llegar de alguna manera, ¿no? Es una cosa que uno tiene que educar. Entonces, el amplio espectro que hay de consecuencias tiene que ver con la salud. Uno. Tiene que ver con la pérdida del estado de bienestar. Dos. Con la pérdida de performance individual. No está expresando el máximo de su potencial genético. Está perdiendo dinero. El individuo, criar un caballo, esperar 5, 6 o 7 u 8 años, poniendo dinero todo el tiempo, para que el caballo se rompa, como decimos acá, o se lesione en la primera competencia que tiene, ¿sí? Entonces, eso se llama pérdida de dinero. Causa de que muchos criadores abandonen la industria o la actividad por esos sistemas de ineficiencia. Además, los efectos sobre la progenie, que habló Morgan, que esos efectos epigenéticos, bueno, hace ya unos años que ya sabemos de todas estas cosas. Y lo último que pongo acá es el mal ejemplo. El mal ejemplo es una consecuencia, ¿no? Alimentar mal también se copia. Digamos. Hay gente que copia ese ejemplo, porque a veces si uno tiene un poco de mala suerte, una persona que alimenta mal le va bien en las competencias. Bueno, ese es un escenario horrible, porque ¿cómo uno sale de eso? La persona te dice, y me va mal a mí. Bueno, pero lo que está haciendo está mal. Le irá bien por otras cosas, capaz que los caballos son excepcionales. Pero la gente imita a esas personas, les encanta imitar al exitoso. No importa la causa del éxito, pero le importa el efecto. Y hay una asociación causa-efecto entre alimenta mal, le va bien. Bueno, es un problema. Los sistemas en confinamiento generan individuos vulnerables, ¿sí? Porque dependen todo el tiempo de nosotros, ¿no? Los caballos recreativos son mucho más vulnerables que los competitivos, porque los competitivos tienen un jinete y el jinete es un gran sensor. El caballo tiene bueno o mal rendimiento, cambia su performance, tarda en recuperarse, pero el caballo recreativo, que no compite, que se usa para dar una vuelta o saltar alguna vallita un fin de semana o, no sé, salir a dar un paseo, como él no compite, podemos darle cualquier cosa, ¿sí? A la larga
ese es uno de los más peligrosos, porque además ese es el que tiene más componente de mascota, digamos, ¿no? Entonces ahí es un área de vulnerabilidad tremenda para todas estas cosas: obesidad, alcohólico, laminitis, pérdida del bienestar, en fin. Bueno, por último, ¿qué podemos hacer para no seguir hablando pestes de cómo alimentamos? En general, el que alimenta no es el profesional, ¿sí? En general, el profesional se mete en poco con la alimentación. Yo creo que tendríamos que meternos más. Creo que tendríamos que meternos todo el tiempo. Claro, para meterse hay que saber, hay que tener argumentos, pero creo que el que alimenta en general no es el profesional. La alimentación está en manos de aficionados, ¿no? Tenemos que educar fuertemente, hacer divulgación controlada, ¿sí? Que las evidencias, que los argumentos salgan del paper y vayan a la realidad, digamos, ¿no? El paper, bueno, nos sirve o le sirve a algunas personas, y está bien esa publicación, pero no tiene que terminar ahí. Tiene que terminar en divulgación controlada, profesional, sin conflicto de interés, que sea limpia, y tiene que ser en todos los estratos, ¿sí? Jinetes, veterinarios, profesionales, auxiliares, todos tienen que saber. En definitiva, es profesionalizar la alimentación de los caballos. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Hemos creado un animal artificial, un herbívoro artificial, que ya no come pasto, digamos, ¿no? Entonces, porque los sistemas intensivos son cada vez más. Los sistemas pastoriles compiten con la agricultura, son caros, en fin. Entonces, estamos en un problema. La microbiota, puse aquí la microbiota, es un punto crítico. La microbiota es un punto crítico y es otro de los hot topics que hay, que uno tiene que tener en cuenta. La epigenética es uno, el bienestar es otro, y el microbioma es otro. En todas las áreas del individuo, ¿no? Pero la microbiota gastrointestinal tiene mucho que ver con el carácter, con la conducta, como hemos visto. La mayoría de los neurotransmisores, el 70% de los neurotransmisores en el cerebro se producen en el intestino, se producen ahí, la molécula se produce ahí. O sea, es el eje intestino-cerebro. Hay papers espectaculares en humanos y en caballos también sobre esto. Así que es una cosa importante a tener en cuenta nosotros. ¿Cuáles son mis conclusiones? Así podemos después discutir en las preguntas, ¿no? Esto es una creación humana, artificial, que intenta sistematizar una actividad, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos. No hay una sola forma para hacerlo bien, no hay, pero sí hay pautas, ¿sí? Hay pautas que tienen que ver con la biología de los caballos, con el contexto, con el ambiente, con los recursos, con los objetivos y sobre todo con el estado del conocimiento. O sea, esas pautas van cambiando en el tiempo, ¿no? Las pautas que usaba mi papá hace 40 años para criar caballos y para alimentar caballos, algunas de esas pautas estaban, hoy me parece que estaban espectaculares. Imagino que no sabían muy bien por qué. Y otras no estaban buenas. Pero las pautas van cambiando cuando cambia el conocimiento, el estado del conocimiento. Pero sí hay muchas formas de hacerlo mal, ¿sí? En general, cuando uno es improvisado, cuando uno es intuitivo, y fundamentalmente cuando uno hace esta actividad como amateur, porque es una actividad. Si yo me pongo a cepillar un caballo y no sé, bueno, si lo cepillo mal, no pasa nada. Pero si pongo a alimentar a un caballo y no sé, no es que no pasa nada, ¿sí? O sea, el hecho de ser amateur no es lo mismo, depende de la actividad. Y los sistemas que son descontrolados, yo creo que la alimentación de los caballos es un subsistema descontrolado, es una manera espectacular de hacer sistemas ineficientes, generar frustración, pérdida de dinero, malestar en animales y en humanos, generar malas prácticas, y uno siempre puede culpar a alguien más de eso, ¿sí? Que es una característica
típica de un sistema descontrolado, ¿no? Las causas más eficientes, esto es lo bueno, digamos, son de pérdida de eficiencia, son debidas a errores humanos y son predecibles, la gran mayoría. Se pueden diagnosticar y se pueden tratar. Esta es mi opinión, ¿no? De cualquier manera, esta es la mala, las malas prácticas son muy frecuentes, eso es un nicho de trabajo, es una oportunidad de trabajo. Esas malas prácticas es un trabajo que tienen que agarrar los veterinarios, o sea, veterinarios o profesionales. Porque esto es un hecho frecuente, lo que yo veo, ¿no? Al ser subclínicos, los efectos, esto confunde, pero no es que no está ahí, eso está ahí para que lo veamos, ¿no? Vuelvo a repetir, a diferencia de otras especies, la alimentación equina está en manos de aficionados. O sea, esto es lo que yo veo, ¿no? Además, las encuestas que hay decenas de papers, pero decenas de papers de encuestas sobre alimentación de caballos. En Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Asia. Uno lee encuestas. ¿A quién encuesta? A los que alimentan. ¿Quién alimenta? A los managers. Es raro, a veces lo hacen, entrevistan a veterinarios, pero en la menor proporción, ¿sí? Entonces los sistemas, si son descontrolados, están muy cercanos a cometer errores de mala praxis, ¿no? Cuando en realidad es bastante simple. Es diseñar programas que tienen que ver con los requerimientos y con la oferta y controlarlo, que es la parte un poco más compleja. Bueno, las dos son complejas. Pero es muy simple el esquema, es diseño y control, diseño y control. Acaba de salir, lo nombró Morgan, creo, el número especial, el último número de abril de 2021 del Clinics de Norteamérica, el Equine Practice, esto es de este mes, que es completamente dedicado al Equine Nutrition. Es un número especial de la revista, bueno, como todos, que es muy recomendable. Muy recomendable, esto es una cosa que yo recomendaría. Y bueno, después hay algunos artículos que son muy interesantes para tomar ideas de cómo uno puede cambiar esta realidad en la práctica, digamos, ¿no? Esto de Nutritional Tips for Veterinarians está muy bien. Es del Equine Vet Education y este otro artículo del Jeps, es de una persona de México también. Me gustó mucho porque son dos reviews que ayudan a entender y ponen enfrente nuestro una serie de argumentos muy nuevos, de una manera simple y entendible, que uno puede trasladar a los sistemas y ojalá lograr modificar un poco la realidad. Bueno, no sé cómo estuve con el tiempo, Mariano, pero esto es lo que tenía para comentarles y reflexionar respecto a las malas prácticas, y que no es otra cosa que tratar de entender cómo funcionan y por qué funcionan, para así quizás diseñar herramientas para que dejen de existir. No sé cómo seguimos. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, Mariano. Bueno, gracias. Tengo que desactivarme. Sí, no, muchísimas gracias y enseguida regresamos después del doctor Morones. Bueno, entonces detengo mi video y mi audio. Me quedo para las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Gracias a vos.